Gracias a Dios porque nos permite estar el día de hoy aquí. En esta ocasión, esta semana comienza el auxiliar de niñas, su semana de énfasis, y queremos pedir a la congregación que esté orando por ellas. Ellas tendrán a su cargo en este momento la dirección de este culto. Su graduación va a ser el día 10 de junio, miércoles 10 de junio a las 7 de la noche, por lo cual todos están invitados a este culto. Damos gracias a Dios por este día. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy nos tocó a nosotras como Sociedad Auxiliar de Niñas dirigir el culto, así que le voy a pedir a la hermana Lidia si puede hacer una oración de dirección. Casa de oración, con el único fin, Señor, de alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias porque permites estas misericordias en nuestras vidas, Señor. Y también te damos gracias, Padre, para que tú permitas que vengan los hermanos que han de venir, que apresuren sus pasos, Señor, y para que juntos podamos alabarte y glorificarte. También te suplicamos esta noticia que nos acaban de dar de las auxiliar de niñas, Señor, que tú les bendigas, que tú las cuides y las protejas en toda esta semana que van a estar en su semana de énfasis, que les ayudes y les prosperes y que les permitas que se gocen, Señor, alabándote y glorificándote en los lugares a donde ellas van a asistir y con las cosas que van a realizar, Padre Santo. Bendice pues nuestras vidas y permítenos que todos estemos contentos y agradecidos contigo para esperar, Padre Santo, tu alimento espiritual en esta mañana. Te imploramos todo esto con el perdón de mis faltas, Señor, y en el nombre dulce y glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Tendremos una lectura bíblica en Salmos 62, del 5 al 8. Una vez que los tengan, les pido que se pongan sobre sus pies. Es Salmos 62, del 5 al 8. Lo leeremos todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice así: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resplandaré, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios de nuestro refugio. Vamos a tener un momento de alabanza y vamos a entonar el himno 90 del Santo Amor de Cristo. Hermanos, entonemos todos unidos al Señor nuestras alabanzas. Una forma de alabar a nuestro Dios es a través de nuestros labios, pero no solo de nuestros labios, sino desde lo profundo de nuestro corazón. Entonces alabemos al Señor con espíritu y en verdad. Del santo amor de Cristo, que no tendrá igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor
grandes, dulces, más y más y más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces sus bondades, su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Señor, grandes, dulces, más y más y más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en los ojos del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que brilla en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso la alma, su incomparable paz. El amor de mi Señor, grandes, dulces, más y más y más y más. Rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Les voy a pedir a aquellos hermanos que tengan alguna acción de gracias o alguna gratitud, si pueden pasar al frente, y al finalizar le voy a pedir a mi hermano David Correa si puede orar por las gratitudes o peticiones. Buenos días, hermanos, espero que todos se encuentren bien. Estoy muy agradecida con el Señor porque mayo creo que para mí es un mes de celebración, y en este mes también el 20 de mayo me permitió llegar al 3er piso. Entonces le ruego a Dios que me deje caminar solo con Él. Sé que caminando con Él todo será para su honra y para su gloria. Y pues nada, o sea, creo que descubrir al Señor de esta forma ha sido increíble, y por eso esta edad ha significado tanto para mí. También les pido sus oraciones. Mi hija ha estado un poquito enferma de su estómago, ha sido terrible, pero dentro de lo malo, gracias a Dios que ella entiende un poco
de que Dios la va a sanar. Entonces, nada más. Buenos días, hermanos. Yo quiero darle gracias al Señor por todas sus misericordias, porque Él me ha permitido estar sirviéndole, estarle ayudándole. Y de esta misma manera quiero pedirle sus oraciones, porque estas 2 semanas van a ser bastante pesadas en la escuela. Cada vez se añade un trabajo más, un examen más, y pues empieza a verse muy complicado, pero yo sé que Dios me sostendrá y que Él me dé fuerza, sabiduría y sobre todo que me ayude a organizar mis tiempos para lograr hacer todo. Buenos días, hermanos. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque Él ha sido muy bueno con nosotros. A mi hija Elisa, a mi yerno, a mi nieta, a mi hija Stephanie le permitió hacer un viaje y gracias a Dios Él guardó de ellas, regresaron con bien. Y ahora le pido por sus oraciones, y porque el Señor ha sido bueno, le permitió otra vez a María nuevamente hacer sus prácticas de estudios, pero ahora en Huatulco. Entonces pido que Él guarde de ella, la lleve y la traiga con bien. Hermanos, buenos días. Primeramente, gracias a Dios porque su mano se ha visto esta semana dentro de los conflictos que tenemos que enfrentar. Dios ha sido bueno. Las reacciones que pudieron haber, yo confío en que Dios fue quien controló todo. No terminan los problemas, pero los seguimos poniendo en manos de Dios. Agradecerles mucho las oraciones de todos ustedes, hermanos. Cuando el pueblo de Dios entra en el cuarto de guerra, Dios hace maravillas, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos ponemos en pie, hermanos. Vamos a dar gracias. Los testimonios vivientes de nuestros hermanos son un testimonio de que su fe está basada en buen cimiento, ¿sí? Y usted sin duda también tiene motivos de gratitud. No los quiere externar, pero ¿los quiere externar? Adelante, pásele. Nuestra vecina por ahí, ella está en otra congregación, pero dice, hoy quiero congregarme. Adelante, hermana. Bueno, yo quiero ser sumamente clara con lo que les voy a relatar. Tengo muchos años de ser amadora de mi Padre Celestial, de su Hijo y del Espíritu Santo, pero no soy mudancera de iglesias. Nuestra iglesia anterior se dispersó porque cuando algún miembro del cuerpo de Cristo falla, empieza la división. Y de ahí vengo yo. He tardado como 1 o 2 años buscando un arropamiento donde se alabe y se bendiga al Padre y se busque con ahínco. Estoy desde las 8:30 buscando una iglesia que me dieron una dirección, pero también me dieron esta. Pero como me quedaba más cerca ya, fui y ¿qué creen? Que mi Padre Celestial no me dejó encontrar la dirección. Entonces me vine para acá caminando desde por allá, buscando, y aquí estoy porque mi Padre quiso que yo llegara a esta iglesia. No fue mi decisión fue seguir buscando. No me desilusioné porque no encontré aquella dirección. Y le dije aquí a mi vecino, aquí estoy porque Él se agradó de mí y aquí estoy. Y por eso estoy tan agradecida, muy agradecida, porque me ha dado más de lo que merezco. Y seguiré buscando su rostro y aquí con ustedes. Gracias. ¿Puede quedarse aquí tantito? Vamos a orar. Cierren sus ojos. Gracias, Padre Celestial, te damos en este mediodía, porque tu presencia es manifiesta en cada corazón aquí presente. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras vidas y ves lo más profundo y las intenciones más claras de nuestro corazón y de nuestra vida.
Aún la palabra no está en nuestra lengua y tú ya la sabes toda. En esa confianza y seguridad, Señor, agradecemos tu presencia y acompañamiento en la vida de Sócrates, en esa necesidad, en esos problemas, en esa angustia que tenía hace 8 días. Gracias, Señor, porque tú has dado la respuesta y porque, Señor, tú vas a darle paz, tranquilidad, sosiego y tranquilidad tanto en su hogar con sus hijos como en su trabajo. Que tu bendición esté con él, lo rogamos porque sabemos que tú estarás presente. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Mónica, por sus hijas, sus nietos, por su familia allá en Zitácuaro, y porque, Señor, tú también estás obrando y ella está con corazón agradecido porque sabe que todo don perfecto y toda gracia desciende del Padre de las luces. En tus manos su vida, sus hijas y nietos. Gracias te damos, Señor, por la vida de Josué, porque tú le bendices, le ayudas, le permites salir adelante en sus estudios con anhelos, con dificultades, pero que él, Señor, sirviéndote, sabe que tú tienes tu tiempo y tienes su hora. Fortalécelo en esta etapa difícil y permite que ahí donde él está en el tecnológico pueda ser también, Señor, un ejemplo de que es hijo tuyo. Gracias por la vida de Saraí Alejandra, gracias, Señor, porque tú le has permitido conocerte, le has permitido crecer, has bendecido, Señor, su matrimonio con Alfredo, con sus hijos, bendices su trabajo y sus aspiraciones. Gracias, Señor, porque en tus manos y en tus tiempos y en tus designios tú tienes el tiempo perfecto para que quien busca tu rostro y te busca de corazón te encuentre. Gracias por nuestra vecina. Gracias, Señor, porque sin duda ella va a tener el conocimiento de que tú la vas a poner en el lugar que tú tienes indicado para ella. Dale bendición a ella, bendice a sus vecinos a los lados. Y Padre Celestial, bendice a sus hijos e hijas y permite, Señor, que el testimonio de quienes estamos en esa privada, Señor, que somos cristianos, sea de bendición para ella. Bendice, Señor, a todos tus hijos que están presentes. Gracias, Señor, porque tu mano sanadora se posa en los cuerpos enfermos, se posa en las necesidades, cuidas nuestro salir y nuestro entrar y bendices a tu iglesia, bendices a nuestra congregación. Y en el nombre de Cristo Jesús, la honra y la gloria solamente a ti. Amén. Amén. Estando un momento más de pie, hermanos, es momento de saludarnos y vamos a entonar el canto Hola, ¿cómo estás? Hermanos, salgamos de nuestros lugares, saludemos a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez, que son rostros nuevos, y aún a los que ya nos vemos todos los días, démonos un caluroso saludo, porque nos gozamos, hermanos, al vernos los unos a los otros en la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos, sí, compartir el amor del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor.
Primera estrofa, hermanos. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Seamos todos bienvenidos, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Le voy a pedir a mi hermano Alberto Alfaro si puede pasar a decir los anuncios. Buenas tardes, hermanos. Las actividades del día de hoy, en la tarde, hay reunión de jóvenes a las 5 de la tarde. El día de mañana, reunión de la Unión Femenil a las 5 de la tarde también. A partir de la semana que entra, mañana lunes, empieza la semana de oración por las misiones nacionales. ¿Va a estar a la segunda? Ok, del día primero al día 5. Ok. Hermanos, para que pongan en su corazón asistir, va a ser lunes, martes y es toda la semana. Lunes y martes la entrada, martes y jueves y viernes la entrada va a ser por Madero 380. Miércoles va a ser aquí, aprovechando que es el culto de oración. El lunes, aprovechando que está la femenil, va a ser también aquí a las 5 de la tarde, del 1 al 5. Esta semana también está la semana de énfasis del auxiliar de niñas, por eso están las pequeñitas aquí al frente tomando el culto, dirigiéndolo. El próximo domingo 31 tenemos una actividad especial, es la instalación como pastor misionero del hermano Giuseppe Antonio, que va a estar en San Agustín del Maíz, va a estar su base de trabajo en San Agustín del Maíz. Próximo domingo va a haber un culto especial para la instalación. Hermanos, la idea es de que terminando el culto de las 11:45 tengamos un convivio con el hermano como iglesia. Y la invitación es a quien quiera participar, va a ser un convivio de traje. Cada quien traiga un platillo y lo podamos compartir entre todos, ¿sí? Como les dije en la mañana, hermano, póngale más agüita a los frijoles, póngale más agüita al caldo, lo que quieran traer para convivir con el hermano que va a estar a partir de la semana que entra, ya trabajando para nuestra iglesia y en la misión de San Agustín del Maíz. Sí, y el próximo domingo primero, el siguiente, va a ser la instalación en San Agustín del Maíz. También va a haber una actividad especial, pero ya sería cuestión de preguntarle al hermano Carlos Escobar cuál va a ser la actividad o las condiciones de la actividad que va a ser allá en San Agustín del Maíz. No sé si hay algún anuncio extra. ¿No? Ok, gracias, hermanos. Hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en 2 de Timoteo 1, del 6 al 14. Lo vamos a leer todos juntos y cuando lo tengan pueden ponerse de pie, por favor. Repito la cita, 2 de Timoteo 1, del 6 al 14. La palabra de Dios dice, hermanos, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, todos juntos, hermanos, trayendo la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy segura que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del blasón que está en ti por la imposición de mis manos.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el que quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, para guardar mi depósito para aquel día. Forma de las sanas palabras que da mi en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen propósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me conformo. Así puestos de pie, vamos a entonar el himno 322, Habladme más a Cristo. Muy bien, hermanos, dice justo lo que leíamos: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Que no nos dé vergüenza, hermanos, hablarle a los demás de la gracia del Señor que nos salvó, del poder que nos libertó y de aquel que es nuestro Salvador. Quiero que habléis de aquel gran amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando a me salte la tentación y que a sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a escuchar el mensaje que nos trae el hermano Alberto Magaña.
Buenas tardes, queridos hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de estar en medio de ustedes, gracias a Dios por la presencia también de cada uno, porque nos gozamos en la lectura, nos gozamos al alabar a nuestro Dios, pero también nos gozamos cuando nos hablan más de Cristo. Es un gozo y nos edifica. Desde que uno pues está preparando la meditación, pues también es un gozo que el Señor hable a la vida de cada uno de nosotros, y es una bendición. Me voy a permitir orar para poner en manos del Señor este tiempo. Gracias te damos, Padre Santo, porque tú, Señor, nos has traído hasta aquí en esta tarde con un propósito, Señor, que es de escuchar tu palabra, que es de escuchar la historia de ese Dios que por medio de su muerte y resurrección nos dio la redención de nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Gracias, Dios, por ese sacrificio tan precioso, y permite, Señor, que podamos honrarlo cada día de nuestras vidas. Permite, Señor, que estemos atentos a nuestro oído, Señor, pero que lo que podamos aprender, Señor, en esta tarde lo podamos poner en práctica cada día de nuestra vida. Está con nosotros, bendice mis labios, Señor, que no sea yo quien hable, Señor, sino tu Santo Espíritu a través de mí. Todo, Señor, lo pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en la lectura que acabamos de tener, que es la carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, y vamos a estar estudiando en el capítulo número 1. Tuvimos oportunidad de leer desde el versículo 4 hasta el 16, pero vamos a estar centrados en el versículo número 7, ¿sí? Que dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo creo que es un versículo muy conocido para cada uno de nosotros, lo hemos estudiado en innumerables ocasiones, pero en esta ocasión yo le quiero dar un enfoque. El título de esta meditación que yo le he puesto es: Dios te hace capacitado para servirle, Dios te hace capacitado para su obra, ¿sí? Yo creo que a nadie de nosotros nos gusta experimentar algún sentimiento de incompetencia. Sin embargo, pues muchas ocasiones es inevitable que nos podamos sentir incapaces, que nos podamos sentir que no somos aptos. Como humanos, pues la mente a veces nos juega una mala pasada de decir: yo creo que no eres capaz, nos decimos a nosotros mismos: yo creo que no soy capaz de realizar tal o aquella labor, sacar adelante algún proyecto, o incluso responder a un desafío. Hay ocasiones incluso de algunas personas que incluso antes de intentar lo que el Señor les ha encomendado o alguna tarea secular, se retiran porque simplemente dicen: ¿saben qué? Yo creo que yo no soy capaz, yo creo que yo no tengo la capacidad para hacer X, para hacer Y, y muchas veces antes siquiera de decir, bueno, vamos a ver cómo sí se logra, muchas personas dicen: ¿sabes qué? Yo creo que yo no es para mí, mejor lo dejamos por la paz. Y no quiere decir que sea, digámoslo así, que sea malo. El riesgo está cuando dejamos que ese sentimiento de esa frustración nos domine, cuando dejamos que, digamos, en el ámbito espiritual nos domine esa incompetencia de sabernos incapaces de realizar alguna tarea o algún desafío para la cual el Señor nos ha llamado. No podemos permitir entonces nosotros, como hijos de Dios, que ese sentimiento o que algo dentro de nosotros nos diga que no podemos, que somos incompetentes, que somos incapaces, que no podemos lograr las cosas, cuando bien sabemos que la persona que nos envía pues es todopoderosa, y si nos está enviando a realizar alguna tarea, pues Él nos va a dar la capacidad, ¿sí? No podemos dejar entonces que ese sentimiento nos domine y minimice nuestra pasión por servir al Señor, que minimice ese afán que nosotros tenemos o esa intención de servir al Señor. No podemos dejar que ese sentimiento de decir no puedo nos domine, que sea más fuerte que las ganas de cada uno de nosotros de servir al Señor. ¿Por qué? Porque esos sentimientos lo dice así la Biblia textual, ese sentimiento de cobardía, sabemos que no viene de Dios. Sabemos que ese sentimiento no es lo que nos da el Señor. El Señor nos dota de fortaleza, nos dota de fuerzas, nos dota de sabiduría
para llevar a cabo las tareas que Él nos ha encomendado. Entonces Él le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y al contrario le dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, el Señor no nos llena de temor, no nos llena de cobardía, bien lo dice, cobardía, sino al contrario, nos da las capacidades, nos da los elementos suficientes y más allá para llevar a cabo para lo que Él nos ha llamado. Lo enlista en tres partes de poder. El poder no es que, como lo enseñan algunas denominaciones, de que por medio de tu palabra tienes el poder y lo que decretas se va a hacer. No se refiere la Biblia a ese tipo de poder, sino que el Señor es el poder que el Señor obra cuando nosotros depositamos la confianza en Él para hacer algo. ¿Sí? Es ese poder cuando nosotros realizamos alguna labor, sabemos que el poder lo tiene el Señor, no lo tenemos nosotros ni en nuestras palabras, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestros hechos, sino estamos confiados y vamos a la batalla sabiendo que quien nos respalda tiene el poder para hacer que las cosas sucedan. A eso se refiere ese poder aquí en 2 Timoteo. Nos da también ese amor, lo enlista bien allí, ese amor para que saber que lo que el Señor ha implantado en nosotros, esa salvación, nosotros querramos a nuestra vez querer compartirlo con los demás, querer sentir ese amor para sentirlo tan dentro de nosotros que lo queramos compartir con las demás personas, que queramos no nada más mi bienestar de manera egoísta, sino querer por medio de ese amor el bienestar para cada uno de los hermanos que me rodean, de decir, yo veo que el hermano le falta, tiene alguna necesidad y está en mis manos poder ayudarlo, me preocupo por el hermano, voy y hago algo por ayudar a ese hermano. Incluso aunque no sea hermano, si conocemos a algún vecino, algún amigo que tiene alguna necesidad, si el Señor nos da ese amor, es para compartirlo y por qué no para que más almas pues lleguen ante sus pies. Y enlista la tercera cualidad, el dominio propio, que es, algunos lo definen como algún autocontrol, como el mantenerse con esa templanza en alguna situación donde nosotros como humanos pudiéramos tener alguna reacción, pues vaya más visceral, más de ira, pero el Señor nos dota de ese autocontrol o nos dota de ese dominio propio, como lo dice ahí. ¿Para qué? Para actuar conforme a su voluntad. ¿Sí? Esas son las cualidades que el Señor nos da cuando nos llama para servirle. No me gusta mucho al compartir algún mensaje el ejemplificar sobre mi persona, porque no se trata de hablar de mí, sino se trata de hablar del Señor. Pero yo en ocasiones, ustedes lo saben, del cuerpo de diáconos de nuestra iglesia, pues soy el más joven y a veces es inevitable el sentir algún sentimiento de incompetencia, de decir, sí la voy a lograr, sí voy a estar a la altura, porque yo sé que estoy sirviendo al lado de hermanos que tienen un testimonio de muchos años de servicio, y eso, a la vez de sentirme privilegiado, pues también creo que me conlleva una gran responsabilidad. Al final de cuentas, yo sé que el servicio no es para los hermanos, no es para la iglesia, el servicio es para el Señor, pero pues no es inevitable el sentir de repente ese sentimiento de decir, Señor, ¿sí crees que vaya yo a poder con la tarea que me has dado? A veces digo, no me siento capacitado tanto en teología como para poder impartir un mensaje ante la iglesia, y digo, y no vaya a ser que vaya a decir yo alguna cosa que no, y que vaya a contradecir lo que la palabra dice. Y inunda de repente ese sentimiento de decir, que me hace dudar. A veces también me inunda ese sentimiento de decir, Señor, pero si yo mismo estoy luchando con mis propios pecados, con mis propias faltas, con mis propias dudas, ¿cómo le voy a hacer yo para ser de repente una guía espiritual para alguien más? ¿Cómo voy a hacer que más hermanos vean en mí un ejemplo a seguir? Y llega a inundar ese sentimiento, esa duda, esa de sentirse
pues vaya incapaz de sentirse que no es uno tan apto como a lo mejor alguna otra persona, que tú dices, oye Señor, ¿por qué no llamaste a este otro hermano? Si ves su testimonio también es muy bueno. O como lo decía también, si yo digo algo que es equivocado o doy algún mal consejo que pudiera, en vez de causar alguna bendición en la vida de algún hermano, le pueda causar algún daño, y yo digo, y Señor, ¿y si llego a decir algo que no? ¿Y si llego a equivocarme? Pero recuerdo que el Señor es quien me ha escogido, el Señor es quien me ha llamado, el Señor es quien me permite seguir hasta donde estoy ahora, y es cuando yo digo, Señor, no estoy aquí por lo que yo sepa, por lo que yo sea, o por lo que vaya yo a llegar a ser, sino porque tú me escogiste, tú me llamaste a servirte, y entonces digo, Señor, me pongo en tus manos, dejo de sentir esa ansiedad o de esa duda de saber si soy o no capaz, y prefiero encomendarme al Señor y decir, Señor, solamente tú vas a saber si soy capaz o no, y si sí lo soy, me vas a dejar continuar a tu servicio. Es donde descansa mi fe de saber si soy apto o no para el servicio. Como primer punto, queridos hermanos, el sentirse incapaz propiamente, como lo decíamos, pues no es un pecado. Ya también lo mencionábamos, el peligro de esto surge cuando esos sentimientos de sentirse incapaz se convierten en una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos llama o nos pide algo o pide algo de nosotros, algo que sabemos que está más allá de nuestras fuerzas, tenemos dos opciones que vemos como ejemplos en la Biblia. En los evangelios, como primer punto, tenemos el primer polo. Si recordamos la historia del joven rico, ¿cuántos hemos escuchado la historia del joven rico? ¿Qué hizo cuando el Señor Jesús le dio el llamado a servirle? Él puso como prioridad sus riquezas. Él puso como prioridad lo que él ya tenía y lo que había acumulado, antes incluso de saber si el Señor, por medio del servicio al Señor, podía llegar a hacer algo más, y no a lo mejor en la vida terrenal que estaba viviendo, sino en la vida eterna. El joven rico perdió la oportunidad, esa valiosa oportunidad de convertirse en un discípulo de Jesús. Su nombre ni siquiera aparece en la Escritura, queridos hermanos. Él perdió la oportunidad de servir al Señor y su nombre pues quedó en el olvido, vaya. O bien tenemos el extremo opuesto, poner nuestra mirada en Cristo y avanzar confiadamente, sabiendo que Él no nos va a dejar solos, que Él nos va a estar acompañando en cada paso que demos, que Él nos va a estar capacitando en todo lo que nos propongamos. Sí, recordemos, lo decíamos como extremo opuesto, el llamamiento de Mateo. Si vamos a la Biblia, cuando Jesús llamó a Mateo y le dijo, Mateo, ven, Él no hizo preguntas. Mateo no dijo, ¿para qué me quieres, Señor? La Biblia menciona que él se levantó y lo siguió. Él no se puso a dudar y decir, oye, Señor, pero déjame que se acabe mi turno de trabajo, ¿no? Porque la pesca va a estar buena, Señor, y espérate poquito, vamos a ver cómo resulta y ya decidimos si me conviene más el servirte o no. Él no puso excusas de decir, pero oye, ¿qué crees, Señor? En la casa, ¿qué crees que está mi esposa? Y no sé qué le voy a decir cuando le diga que ya no soy pescador y a lo mejor y que el sustento a la mesa pues no va a ser el mismo. Él no se puso a reflexionar en lo que iba a pasar más adelante con su vida. De Mateo se dice que él simplemente se levantó y siguió al Señor. Llegó él entonces a formar parte del grupo de los 12 apóstoles e incluso pues escribió un evangelio que lleva su nombre. Vemos entonces dos maneras diferentes de responder al llamado del Señor. La primera de ellas, como ya lo veíamos, pues era de manera negativa el decir, lo primero está lo que ya tengo antes de lo que voy a llegar a obtener, y lo segundo es depositar la confianza en el Señor, sabiendo
que no estamos depositando la confianza en un Dios cualquiera, no estamos depositando la confianza en una imagen, no estamos depositando nuestra confianza en quién sabe quién, no. Entonces, no fue incluso su capacidad lo que marcó la diferencia entre estos dos, entre el joven rico y Mateo, sino su disposición a obedecer, su disposición a acatar el llamado del Señor. Con esto no quiero que se malentienda de que debemos hacer las cosas por reconocimiento, decir, ay, a Mateo sí le escribieron incluso un evangelio con su nombre y el joven rico ni siquiera se menciona su nombre. No, no hacemos las cosas por reconocimiento, porque al final la gloria no la tenemos nosotros. El reconocimiento no es para que digan, qué bien predicó el hermano. No, es para que se diga que el mensaje de Cristo ha sido predicado y ha sido impuesto en nuestros corazones. Esa es la esencia por la que debemos de decir, escucho la voz del Señor y decido seguirla. ¿Sí? Respondemos, como lo decíamos, al llamado de Dios por medio de la fe. Es simplemente no decir ¿y qué va a pasar? Y no dejar que esa duda, como ya lo decíamos, nos inunde. No dejar que sea más grande ese sentimiento de decir ¿y qué va a pasar conmigo? A decir, estoy depositando pero lo que se dice, toda mi fe en el Señor y en lo que el Señor estoy seguro que puede hacer en mi vida. ¿Sí? Es esa fe que tenemos en Cristo Jesús que nos permite creer que Dios no nos va a pedir hacer algo sin brindarnos la ayuda necesaria para llevar a cabo esa tarea para la que nos ha llamado. No nos manda solos el Señor a la guerra, no nos manda desvalidos a decir, pues a ver cómo te va, ahí échale ganas y a ver cómo te va. No, el Señor sabemos que no va incluso detrás de nosotros, el Señor va adelante de nosotros, guiando nuestros pasos. La brecha que nosotros pensamos que vamos abriendo, no, el Señor ya la abrió, y si el Señor nos envió por tal camino, es porque el Señor ya recorrió ese camino y está seguro que nos va a ir bien, y que si no nos va bien, es bajo su voluntad. ¿Sí? Es esa fe. Y entonces esa fe es la que debe de hacer que no dudemos en buscar la voluntad de Dios, en seguirle. La palabra, la base, digamos, donde se menciona ese poder que dice que Dios nos da, ahí en 2 de Timoteo 1:7, es una base en griego, espero no equivocarme, es la misma base de donde viene la palabra, que también lo que se traduce como dinamita, es dunamis, entiendo que sí se pronuncia así, pero ese poder es esa dinamita. ¿Y qué se refiere? No se refiere nada más a esa fuerza humana que yo digo o creo tener, ¿sí? Sino ese poder que el Espíritu Santo me ha dado y me ha capacitado para llevar a cabo las tareas que el Señor me ha pedido hacer, ¿sí? No soy yo, entonces el poder, como lo decíamos antes, no reside en mí. El poder no es que yo lo tenga, no es que yo diga, porque yo digo que va a suceder tal cosa y va a llover a la 1 de la tarde, va a llover, no es por medio de mi palabra, sino es ese poder que el Señor tiene, es ese poder de nuestro Dios para cumplir su promesa, para hacer su voluntad. Ahora bien, esa confianza que el Señor nos da en Él y esa obediencia que nosotros, porque esa confianza pues deriva en la obediencia que nosotros vamos a tener en el Señor, pues digamos que abren las puertas para que los propósitos que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros pues se cumplan. Es decir, sabemos que Dios trabaja con personas, me enlisto entre ellos, que reconocemos nuestros defectos y que a pesar de esos defectos decidimos obedecer al Señor, decidimos depositar nuestra confianza en Él y decir, Señor, mi vida incluso ya no me pertenece a mí, te pertenece a ti. Entonces, si estoy obedeciendo, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy confiando ciegamente en el Señor, confiando que obviamente que Él como dueño de mi vida, pues va a querer lo mejor para mí.
Yo dudo que alguien que tenga una propiedad, habrá casos tal vez, que teniendo una propiedad, incluso hay gente, por ejemplo, que tiene algún carro y les tienen una devoción absoluta a los carros y los limpian cada día y los enceran y les hacen. Entonces, si las personas llegan a tener esa devoción con sus propiedades, yo creo que el Señor, si nosotros que somos sus hijos y que somos parte de su redil, pues ¿cómo no va a querer el Señor lo mejor para nuestras vidas? ¿Cómo no va a querer el Señor el derramar bendiciones sobre nuestras vidas? ¿Cómo no va a querer que nosotros tengamos ese bienestar todos los días de nuestra vida? Como lo decíamos, Dios trabaja con personas que reconocen sus defectos y que, a pesar de que a lo mejor también se lleguen a escuchar opiniones negativas, pues deciden anteponer lo que el Señor dice de cada uno antes que las opiniones de los demás. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo para esto que les digo. El apóstol Pablo reconocía sus defectos. El apóstol Pablo incluso reconocía su pasado. Él sabía de dónde lo había sacado el Señor, e incluso él sabía que incluso podía llegar a sentirse indigno de ser llamado como apóstol de Cristo. Él sabía que incluso Pablo tenía muchos detractores, que sabía quienes se oponían mucho a su ministerio. Él sabía que no era, a lo mejor como lo decimos ahora, no era santo de la devoción de algunos que se consideraban, digamos, más capacitados que él para hablar de Cristo. Él sabía que tal vez pues no le caía bien, digamos, a muchas personas, y sin embargo él no dejaba que ya porque alguien más hablara mal de él, ya decía, híjole, es que pues ya no lo voy a hacer porque fíjate que allá en tal ciudad no me creen, o en tal ciudad hablan mal de mí, y pues yo creo que mejor ahí la dejamos, Señor. No, él no dejó que esas opiniones negativas acerca de su llamado y de su ministerio e incluso de su persona se metían, incluso él lo dice así, que se metían o despreciaban incluso su apariencia. Aún así él dijo, es más grande quien me está llamando al servicio que las personas que pudieran hablar mal de mí. Es decir, no es suficiente o no debiera ser una excusa suficiente decir, ay, pero es que hay a quien no le caigo bien en la iglesia y hay quien no me quiere que yo esté aquí en esta hora. No, si el Señor es quien me ha permitido estar aquí hablando de su palabra, el Señor es quien me respalda. Y en esa confianza debemos de descansar, que es más grande lo que el Señor piense de nosotros que lo que las demás personas puedan llegar a pensar. Sabemos que no podemos caerle bien a todos, eso es cierto. Sin embargo, mientras estemos con nuestra vida dedicada 100% al servicio del Señor, con eso debe de bastar para cada uno de nosotros, cumpla la voluntad de Dios. ¿Sí? Pablo sabía incluso que su competencia o su capacidad o lo que el Señor le estaba permitiendo hacer hasta ese punto, no venía de él, no venía de lo que él era, de lo que él había sido, de lo que él iba a llegar a ser, no. Pablo sabía que lo que él hacía totalmente dependía de la gracia de Dios. Dice en 1 Corintios 15:10, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Así lo decía el apóstol Pablo. Él sabía que lo que el Señor le estaba permitiendo, pues decir así, lograr o tener hasta ese momento, pues no era por él, era por la gracia que Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gusta nada más tener como, digamos, una alternativa segura? ¿Cuántos de nosotros buscamos nada más la comodidad donde ya no corremos un riesgo, digamos una estabilidad laboral, una estabilidad familiar o algún otro tipo de estabilidad donde nosotros nos sentimos cómodos? Sin embargo, cuando nosotros tenemos una relación de servicio con Dios, los riesgos que el Señor nos lleva a tomar conllevan a hacer actos de fe o tener esos actos de fe que nos llevan a depender totalmente de Dios. Que sí, si bien es cierto, nos llevan pues también a cuestionarnos que si somos capaces o no somos capaces, pero también nos llevan a algo más grande, que es
depender totalmente de Dios, que es decir, Señor, yo no soy nada por mí mismo, pero Señor, si tú estás conmigo, sé que mi vida es completamente y me siento completo, me siento satisfecho porque sé que tú vas conmigo, Señor. Y esos mismos actos de fe o esos riesgos que nos lleva cuando decidimos acatar la voluntad de Dios, también de alguna forma nos capacitan para experimentar a su vez esa satisfacción de saber que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas, de que Dios nos dota de bendiciones cuando estamos haciendo su voluntad. Tal vez a lo mejor no seremos los más acaudalados de la vida cuando estamos al servicio del Señor, pero sabemos que el Señor no nos deja desvalidos, sabemos que el Señor no nos deja pasar hambre, sabemos que si tenemos al Señor, tenemos absolutamente todos, ¿cuántos de nosotros a lo mejor no tenemos en la abundancia, pero sentimos esa llenura de Dios en nuestra vida y decimos, Señor, no me falta nada, Señor, me siento contento porque en ti lo tengo todo, me siento contento cuando te sirvo, me siento contento cuando te alabo, me siento contento cuando estoy en tu casa, y son las satisfacciones de servir al Señor, el hecho de decir, saber que nosotros cuando obedecemos a Dios, pues el Señor nos da esas alegrías, nos da esas satisfacciones de poder servirle, e incluso somos privilegiados cuando nosotros le servimos. No, a lo mejor muchas personas tienen ese privilegio de servir al Señor, y los que el Señor nos ha llamado, pues debemos de responder a ese llamado con alegría. Pablo entonces lo entendió así. Él estaba arriesgando todo por la causa del Evangelio y encontró esa seguridad en servir al Señor. Recordemos que decía él en Filipenses 3:8, si alguien me ayuda a buscarlo por ahí. Bueno, dice ese versículo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí él decía, el apóstol Pablo decía, yo desestimo lo que ya he logrado, lo que tengo, a lo mejor lo poco o mucho que él había logrado acumular, pues él dice, yo lo tengo por basura, dice, yo elijo servir a Dios. Para mí es mucho más valioso el servir a Dios, aunque no sé qué me depara el futuro, pero yo sé que el servir a Dios es mucho más valioso que todo lo que yo pueda llegar a tener o acumular aquí en la tierra. Leía cuando estaba estudiando esta meditación las palabras de un comentarista cristiano que se llama Arnold Glasgow, que justamente se aplican perfectamente a lo que Pablo le estaba diciendo en estos versículos a Timoteo. Decía este hermano Arnold, dice, haz de tu vida una misión, no un descanso. Es decir, aquí estamos no nada más para decir, ya estoy aquí, ya llegué, ya soy salvo, ya puedo llegar y me siento en una banca y que me prediquen de la palabra. No, si bien es cierto que descansamos en Cristo, descansamos en tener en ese saber que Dios nos ha hecho salvos. Sin embargo, no es nada más para decir y cruzarnos de brazos y decir, como el Señor ya me llamó y ya me salvó, ya, yo ya soy parte del cuerpo de Cristo, puedo echar la flojera y ya no pasa nada. Al cabo el Señor es poderoso para traer más almas a sus pies. No estamos aquí para nada más llegar y descansar y que el Señor haga su obra. Estamos aquí para hacer de nuestra vida una misión, para correr esos riesgos que el Señor nos ha llamado a tener con tal de cumplir su voluntad. Esa misma verdad entonces la vemos también en los primeros discípulos. Jesús los llamó entonces de donde estaban, aún con sus limitaciones, aún con sus miedos, aún con sus dudas, y los transformó en lo que ellos a lo mejor no se imaginaban que iban a llegar a ser.
El segundo punto es ese, hablando de los discípulos de Jesús. Dios ve cosas que a lo mejor nosotros no vemos, Dios ve lo que nosotros podemos llegar a ser. En los evangelios podemos ver, hermanos, cómo Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan desde donde estaban. Ellos sabemos que eran ¿qué? Eran pescadores de oficio, ellos estaban pescando cuando el Señor los llamó. ¿Qué les dijo el Señor Jesús cuando los llamó? Que Él los iba a hacer pescadores ¿de qué? De hombres, ¿sí? Pero eso ¿qué iba a pasar si ellos estaban dispuestos a dejarlo todo y a seguirlo? Sí, Él les decía, venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Podemos decir que el llamado de estos hombres o de estos 4 pescadores estuvo conectado con lo que ya sabían hacer. Jesús partió incluso de su experiencia o de lo que ellos de manera secular ya sabían hacer para llevarlos a un propósito mayor. Es decir, podemos pensar que Dios no inicia desde cero, que si Él quisiera, pues lo puede lograr sin problema. El Señor es tan poderoso que lo puede hacer, pero aún así a lo que me refiero es, el Señor aprovecha nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras aptitudes, para eso mismo aprovecharlo a su servicio. Es decir, el Señor saca la esencia o dice, yo creo que tú eres bueno para enseñar, puedes impartir sin problema una clase. Tú eres bueno para reparar algo, yo creo que tú nos vas a ayudar en la obra del Señor. Es decir, el Señor aprovecha lo que ya somos, no es de que el Señor diga y nos llame a un extremo opuesto de lo que nosotros podemos o lo que nosotros de acuerdo a nuestra capacidad sabemos hacer, y lo perfecciona. El Señor no dice vamos a retroceder y te voy a empezar otra vez a capacitar en otra cosa, sino que el Señor lo que ejemplifica aquí es eso, que el Señor estaba partiendo con los pescadores desde lo que ellos ya sabían hacer, perfeccionando esa obra para un propósito mayor. Él ahora no les estaba diciendo, tu trabajo ahora va a ser para que ganes el sustento para tu casa. Él estaba diciendo, ahora tu trabajo va a ser para que ganes más almas para Dios. La diferencia era abismalmente diferente. Ya no era nada más ganar pescaditos para ir a venderlos al mercado y ganar unas cuantas monedas. No, las almas eran mucho más valiosas. Él entonces lo que les dice, si ustedes eran pescadores, pues ahora van a ser pescadores de hombres. Podemos pensarlo así. ¿Ellos tenían alguna preparación teológica? Pues yo creo que no. A lo mejor en su vida habían escuchado hablar de Cristo, a lo mejor lo habían escuchado vagamente acerca de algún hombre que andaba por las aldeas predicando y andaba ganando muchos adeptos para su obra, pero yo creo que no tenían alguna preparación teológica. Ellos que eran, como ya lo decíamos, pues eran pescadores. El Señor aprovecha eso y ahora los hace pescadores de hombres. Ellos, yo creo que no tenían alguna experiencia enseñando, predicando. Ellos, ¿cuál era el método por el que pescaban? Lanzaban sus redes, ¿sí? Ahora, ¿qué iban a aprender a hacer? A lanzar esas mismas redes, digámoslo así, a lanzar el Evangelio, a lanzar lo que Dios les estaba llamando a hacer. ¿Para qué? Para atraer personas para Él. Ellos eran influyentes, es decir, estaban en la alta esfera de la sociedad. Yo creo que no. Al final de cuentas eran pescadores, eran trabajadores habituales. ¿Pero qué sabían hacer? Sabían trabajar en equipo, se reunían entre varias personas, se subían a una barca y se iban lejos de la orilla y pescaban. Ahora entonces el Señor iba a aprovechar eso. Si ellos ya sabían trabajar en equipo, pues iban a trabajar en equipo para ser llamados los discípulos de Jesús, iban a formar parte del cuerpo de Cristo. Ellos estaban, podemos pensarlo así, estaban respaldados por alguna religión. Ellos no podían presentarse como cristianos. Recuerdan que pues todavía no existía como tal el concepto de iglesia. Entonces pues no se podían denominar, oye, vengo a hablarte de Cristo, yo soy cristiano, me presento, y pues obviamente mucho menos pues traían su Biblia como nosotros lo podemos tener ahora.
Pero ¿qué sabían hacer? ¿Qué sí sabían hacer? Estar noches en vela, estar noches, y a lo mejor podían pasar muchas horas sin que sacaran un solo pescado. Entonces ellos sabían qué, sabían perseverar, sabían mantenerse, sabían decir, a lo mejor ahorita no hemos pescado nada, pero deja que llegue como las 3, 4 de la mañana y ahora sí viene la pesca buena, porque hasta ahora tal vez vamos a ver según nuestra experiencia. Y entonces el Señor aprovechó esa perseverancia, ¿para qué? Para que ellos perseveraran en su ministerio, para que ellos perseveraran en la enseñanza, para que ellos perseveraban en Cristo, en mantenerse firmes. La mayoría de ellos, a excepción de Judas, pues sabemos que continuaron más allá de la muerte del Señor Jesús al servicio y siguieron esparciendo el Evangelio. Entonces eso es lo que podemos notar. Es como un patrón que se repite. Dios toma entonces lo que somos, lo que sabemos y lo transforma. Es decir, yo creo que si el Señor, de acuerdo a mi profesión, sabe que yo soy bueno para construir, a lo mejor Él me va a llamar para algo afín a lo que yo ya sé hacer. O si yo soy bueno para servir, el Señor me va a hacer algo afín para ese mismo servicio. El Señor no ve lo que somos en el momento de nuestro llamado. Lo he mencionado en alguna otra oportunidad que he tenido. El Señor no es que primero nos lave y después nos llame a su redil. El Señor primero nos llama y ya cuando estamos adentro de su redil, el Señor nos va perfeccionando, porque a lo mejor el Señor sabe que no es nada más de cuestión de una hora, cuestión de que lo que aprendamos lo aprendamos en 10 minutos, lo aprendamos en 3 o 4 domingos, no. Son la enseñanza de la palabra, nos conlleva toda una vida. Los que sabemos, incluso tenemos aquí largo tiempo en la iglesia, pues sabemos que no lo sabemos todo. El Señor aún nos sigue perfeccionando. Pero ¿qué pasa entonces? El Señor nos va transformando, el Señor nos llama, parte del punto en el que estamos ahora, y eso, lo que ya somos, el Señor lo utiliza para su obra. La tercera parte, queridos hermanos, es cuando les menciona el dominio propio. No es nada más lo que se nos viene tal vez a la mente cuando hablamos de autocontrol, de que, como ya lo decíamos, es decir, que si yo tengo el poder sobre mi mente y yo sé que si hago esto, si pienso algo, como se menciona de repente por ahí algunas creencias, de que si yo lo decreto, que si tanto lo manifiesto, las cosas se van a dar. No, no se refiere a ese poder de la mente, sino se refiere a actuar más allá de lo que yo como ser humano pudiera reaccionar ante una circunstancia de vida. No es como yo generalmente actuaría, que a lo mejor si se me presenta un conflicto vial en la calle, a lo mejor mi primera reacción va a querer agarrarme a trancazos con la persona que se me está poniendo, sino el Señor nos da ese autocontrol para decir, tranquilo, porque yo estoy contigo. Tú eres parte de mi redil y recuerda que ya no eres uno más del montón, ya no eres una persona más que te tienes que arreglar los conflictos a punta de golpes o a punta de malas palabras, no. Es ese autocontrol entonces de decir que ya no actuamos como nosotros lo haríamos normalmente como seres humanos, sino que el Señor nos da esa templanza en nuestro espíritu, esa paz para decir, yo te voy a decir cómo actuar, yo voy a poner en tu mente el cómo conducirte. En este caso, el apóstol Pablo le está escribiendo esa carta a Timoteo. Timoteo podemos deducirle así, pues era inexperto, a lo mejor no tenía la misma experiencia pastoral que Pablo, no tenía la misma experiencia de ministrar al igual que Pablo. Podía sentirse con mucha carga de decir, oye Pablo, ¿cómo me mandaste a servir en esta iglesia si ves que son muchos y me quieren comer y yo soy más joven que la mayoría? A lo mejor él podía sentirse abrumado, pero él está recordando entonces que él no tiene que ceder ante esos sentimientos negativos. Entonces volvemos al tema del dominio propio. Él está diciendo,
Ya no vas a actuar y a querer nada más al sentirte incapacitado de salir corriendo y decir, no, Pablo, ¿qué crees que no pude? Mejor me regreso y capacítame otros 10 años más y entonces en 10 años más vemos si sí soy capaz de ministrar en esta iglesia. No, él mediante ese autocontrol que le está llamando Pablo a tener a Timoteo el Señor te va a dar más de lo que a lo mejor tú piensas que sabes. El Señor te va a hacer que puedas tú descansar en el Señor y te va a dar esa claridad de pensamiento para que puedas actuar más claramente. Como lo decimos, el versículo número 7 comienza diciendo que no nos ha dado Dios. ¿Esto qué indica? Que desde esa perspectiva bíblica, ese tipo de dominio propio no es producto de que nosotros digamos, yo ya aprendí a controlar la mente y yo ya le digo a mi cuerpo cómo actuar. No es producto de alguna técnica de autoayuda donde yo diga es que a mí fulano de tal me enseñó a que si yo pienso esto, se va a llevar a cabo. No es nada más de decir porque yo hago y me aferro, las cosas se van a dar. Se describe más bien como una capacitación espiritual, como un don que el Espíritu Santo permite que cada uno de nosotros tengamos, por decirlo, ponerle alguna palabra un poquito más coloquial para gobernarnos, para decir, me voy a tranquilizar, voy a pensar las cosas y sé que el Señor me va a dar esa serenidad para saber cómo actuar. A veces es complicado porque las acciones pues ocurren en una fracción de segundos, pero mientras más nos acerquemos al conocimiento de Dios, más nos acerquemos a reconocer cada vez más su voluntad, pues podemos tener esa forma de conducirnos más apegada a la palabra de Dios, que si ya sabemos que el Señor nos ha llamado pues a tener paz, a estar bien con nuestros semejantes, pues ya sabemos que no donde quiera vamos a ir a querer repartir golpes, no donde quiera vamos a ir a querer ser el que más se impone, el que más hace o el que más deshace, no, sino que por medio de esa búsqueda de la voluntad del Señor, pues sabemos si nos va el Señor mostrando cada vez más su voluntad. Entonces, queridos hermanos, lo hemos visto en los ejemplos de Pablo con Timoteo, lo hemos visto también en el ejemplo del llamado de Cristo con sus discípulos. Dios también trata con nosotros hoy en día. La vida cristiana, lo podemos ver así, no gira nada más alrededor de nuestra realización, de nuestros éxitos, de lo que digan que yo hice, de lo que digan que yo dije, de lo que digan que yo logré. No, la vida cristiana, recordemos que pues por eso nos llamamos así cristianos, porque nuestra vida gira alrededor del señorío de Cristo. No vivo ya para mí, no vivo ya para lo que yo quiero hacer para mi vida, no vivo yo nada más para lograr, para aspirar a ser alguien importante en la vida, sino mi vida cristiana debe centrarse entonces en glorificar a Dios. Y entonces por eso es que debemos dominar ese sentimiento de incompetencia, de decir, Dios no me llamó a ser un cobarde, Dios no me llamó a sentirme un fracasado, a sentir que yo no lo puedo lograr. Lo vemos así. No se trata de que nosotros nada más digamos que añadimos a Cristo a nuestro proyecto. A mi proyecto de vida no es de que yo digo, yo quiero ser X en la vida y sé que porque yo soy y estoy seguro de que por ser un hijo de Dios el Señor me va a acompañar. No, más bien al contrario, debemos de buscar la voluntad de Dios y si a lo mejor el Señor nos llama en una dirección opuesta a lo que ya somos, debemos de acatar esa voluntad, debemos de abandonar a lo mejor nuestro plan para decir, Señor, tú tienes un plan mejor para mí, de eso no debemos dudar. Solo el Señor tiene ese poder de hacer una persona adecuada, de hacer una persona suficiente, de hacer una persona que sea eficiente para ejecutar la obra, para llevar a cabo los planes que el Señor tiene. ¿Cuál es la voluntad primera del Señor? Pues
que vengan más almas a sus pies. Entonces el Señor nos llama a sumarnos a esa voluntad de atraer más almas, que mediante lo que ya somos podamos, la gente vea nuestro ejemplo y les den ganas de seguirnos. A lo mejor, y no es a nosotros, es de que vean a través de nosotros a Cristo, de que vean a través de nosotros el decir, se conduce de acuerdo a lo que Cristo le ha llamado. No es de que yo diga, yo creo que Él se comporta así porque mira, es bien importante y es bien correcto. No. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él es la fuente entonces de nuestra capacidad, de ese poder del que Él nos dota, de ese poder que reside en Él y que nos digámoslo así, nos comparte o nos da para llevar a cabo la obra que Él tiene para nosotros. Entonces quiero terminar con lo siguiente. Dios nos llama a pesar de nuestras limitaciones. Estoy cierto que Él conoce, ahora sí que como lo decimos coloquialmente, cada quien de qué pata cojeamos cada uno. Y a pesar de eso el Señor decide llamarnos. ¿Por qué? Porque el Señor ve algo bueno en cada uno de nosotros para que nosotros le sirvamos. Que si a lo mejor a mí, en lo personal, me da todavía ese temblor en las piernas al estar aquí delante de ustedes, pero aún así sé que el Señor me llama para esto y sé que el Señor me hace fuerte para servirle, y así a cada uno de acuerdo a nuestras aptitudes, queridos hermanos. A lo mejor alguien le dio el talento para la música y lo desarrolla. A lo mejor dice alguien, no lo sé, yo soy muy malo con la memoria y tengo tal, pero aún así, a pesar de la limitación que usted quiera, ya sea física, ya sea de la manera en la que sea, Dios nos llama a pesar de cada limitación. Para Dios no hay alguien que no le sirva, a pesar de cualquier discapacidad, de cualquier edad, de cualquier cosa, al Señor cualquiera le somos aptos para su servicio. La cosa está en que cada uno de nosotros decidamos servirle, de que cada uno de nosotros querramos hacer su voluntad, ¿sí? El llamado es a que no nos resistamos a Dios. El llamado es a que no nos opongamos a la voluntad de Dios. Recordemos que Dios no nos va a pedir algo sin capacitarnos y sin respaldarnos, ¿sí? El Señor no nos va a llamar algo sin saber cómo lo vamos a lograr. El Señor ya lo tiene resuelto, el cómo vamos a servirle, de qué manera. El Señor ya tiene un plan para nuestra vida. El hecho está en que nosotros decidamos depositar nuestra confianza en el Señor y decidamos servirle. Y sabemos bien que el Señor nos va a respaldar en ese servicio que queramos hacer para Él. Vamos a orar, queridos hermanos. Amado Dios, te damos las gracias, Padre Santo, porque eres bueno, Señor. Porque tú, bendito Dios, en tu infinita misericordia, Señor, nos has llamado para servirte. Permite, Señor, que si alguno de nosotros nos hemos sentido incapaces, Señor, de servirte, que si nos hemos sentido, Señor, incompetentes, Padre Santo, para llevar a cabo tu obra, permíteme, Dios, que esos sentimientos, Señor, no nos dominen, sino que nos domine, Señor, ese amor que tú has puesto, Señor, para con nuestros semejantes, ese poder, Señor, para servirte y ese dominio propio, bendito Dios, para hacer tu voluntad. Permíteme, Dios, que cada uno de nosotros, Señor, salgamos edificados y dispuestos, Padre Santo, a servirte con la confianza, mi Dios, de que tú nos has capacitado y nos has llamado, bendito Dios, para un propósito mayor que el que nosotros pudiéramos entender. Permite, Dios, que podamos acatar esa voluntad tuya para nuestras vidas y que podamos, Señor, dedicar todos los días de nuestras vidas, bendito Dios, a alabar tu nombre, Señor, y a buscar esa voluntad tan perfecta que tú tienes para nosotros. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad de hablar de tu palabra. Todo lo pongo en tus manos y te lo agradezco. En ese nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir a los hermanos diáconos si pueden pasar a recoger las ofrendas.
Le voy a pedir al hermano Alberto Alfaro si nos puede hacer la oración por estas ofrendas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día, por tu presencia con nosotros en estos dos cultos, Señor. Te damos gracias porque hemos visto tu mano, Señor, en los sermones, en la alabanza, Señor, en la oración que te damos a ti, Señor. En este momento que nos ponemos a recoger las ofrendas y los diezmos, te pedimos que tú seas con el dador alegre. Bendice las manos que han de manejar para el extendimiento de tu palabra, Señor, y también bendice las fuentes donde provienen sus ingresos. Te pedimos que tú seas con los hermanos que están teniendo algún problema, alguna necesidad. Tú suplas en sus mesas, Señor, y seas con ellos. Gracias te damos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedidos en oración por el hermano Alberto Magaña. Después de la oración entonaremos el himno del Departamento de Auxiliar de Niñas, el himno 284. Les pido que nos pongamos en pie, hermanos. Vamos a orar. Gracias a Dios por este tiempo y porque Él permite la lluvia, gracias a Dios. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú, bendito Dios, nos trajiste hasta aquí, Señor, a gozarnos, Señor, en medio de nuestros queridos hermanos. Gracias, Dios, por la exposición de tu palabra, gracias por los cantos, Señor, gracias porque tú, Señor, nos permites alabarte. Gracias, Señor, porque somos un pueblo privilegiado, Señor, de servirte, de alabarte y de honrar tu nombre, bendito Dios. Pero, Señor, sabemos que nuestro servicio, Señor, no termina aquí, sino que nuestro servicio, Señor, está con nosotros todos los días, Señor. Nos has llamado a servirte no nada más los domingos, Señor, sino todos los días de nuestra vida, bendito Dios. Permite, Señor, que al salir de este lugar, Señor, podamos compartir tu palabra, Señor, con nuestros semejantes. Permite, bendito Dios, que podamos llevar, Señor, a través de nuestro testimonio, tu palabra, Señor. Que más personas, Señor, puedan ver a Cristo, Señor, a través de nosotros en cada momento, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que van aún más lejos, bendito Dios, que tú los lleves con bien. Aquellos que por algún motivo de salud no pudieron estar aquí en medio de nosotros, Señor, también los ponemos en tus manos para que tú sigas bendiciendo sus vidas. Tú, Señor, guarda las actividades de tu iglesia, Señor, y sigue bendiciendo la búsqueda del pastor que tú ya tienes para tu iglesia. Todo, Señor, lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, entonemos el himno 284, la historia de Cristo diremos, pero debido a que este es el himno lema de la Sociedad de Niñas, les voy a pedir a todas las niñas que pasen aquí al frente y nos ayuden a dirigir a la congregación. Ellas van a ser las que nos dirijan aquí al frente. Entonces, niñas, canten fuerte para que todos los oigan. Entonemos, hermanos, todos el himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados
comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz, nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia, días dulces cantar, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Fuerte, niñas. La historia al mortal que va sin su amor, que dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, hallamos en el favor. Todos. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su buena salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Amén. Estamos despedidos, hermanos.